Vamos a resolver el siguiente problema. Una empresa de ingenieros compra terrenos para construir canchas sintéticas de fútbol 5. Conociendo que las medidas mínimas establecidas por la FIFA para torneos oficiales es de 18 por 38 metros, elabore un programa en Java que permita determinar cuántas canchas se pueden tener conociendo las dos longitudes del terreno rectangular adquirido, debe determinar cuál es el largo y cuál es el ancho, y qué área queda disponible para camerinos e instalaciones de administración. Bien, leyendo con detenimiento el problema, encontramos que hay dos tipos de problemas a resolver. El primer problema, que está en este lugar, dentro de los paréntesis, dice que debo determinar cuál es el largo y cuál es el ancho. Es decir, las dos longitudes que nos van a entregar no nos las van a dar en un orden específico ni nos van a indicar cuál es cuál. Entonces yo debo encontrar cuál es el largo y cuál es el ancho. Pero este problema realmente es sencillo de resolver. Basta con compararlas a través del operador relacional de mayor para determinar cuál es el ancho y cuál es el largo. Por lo tanto, yo podría tener algo como esto. Si la medida 1 es mayor que la medida 2, pues significa que la medida 1 es el largo y la medida 2 es el ancho. Si la respuesta fuera falsa, pues entonces el largo sería la medida 2 y el ancho la medida 1. El siguiente problema a resolver es el de cuántas canchas caben en el terreno. Una solución superficial y rápida diría que habría que dividir el área del terreno entre el área de las canchas. Entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo. Tengo un terreno con 50 metros de ancho y 100 metros de largo. Entonces, en ese orden de ideas podríamos decir que el área del terreno es de 5.000 metros cuadrados. Y si las medidas de una cancha oficial es de 18 por 38, pues al multiplicar 18 por 38 vamos a obtener un resultado de 684 metros. Si hacemos la división entre el área del terreno y el área de la cancha, pues tendríamos como resultado que 5.000 dividido entre 684 nos da 7.3099. Eso quiere decir que en teoría tendríamos 7 canchas en el terreno. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si eso es cierto. Aquí hemos dispuesto en Excel una distribución que nos permite simular terrenos de 10 metros por 10 metros y nos permite simular las canchas colocadas horizontal y verticalmente con las medidas reglamentarias de 18 por 38. Entonces veamos lo que sucedería al tratar de ubicar dichas canchas en un terreno de 50 metros por 100 metros. Bueno, entonces veamos. Coloquemos inicialmente la primera cancha. Luego vamos a ubicar una segunda cancha. Pero vemos que ya la tercera cancha no cabe. Entonces procedemos o continuamos por este lado. Y vemos que no caben más. Pero también observamos que hacia abajo ya tampoco podemos colocar más canchas. Entonces, viendo que esta área es suficientemente grande, entonces la voy a colocar otra cancha más, pero distribuida de forma vertical. Y al ubicarla, tendría esta situación. Como vemos, ya en el resto del terreno no puedo ubicar.
Entonces realmente no caben 7 canchas, sino solo cabrían 5 canchas. Y toda esta área sobrante es la que tendríamos disponible para el área administrativa. Bueno, supongamos que ahora tenemos un terreno de 100 metros por 100 metros. Entonces tendríamos que el área del terreno serían 10.000 metros cuadrados, que el área de las canchas sería 684 y que al dividir 10.000 entre 684 nos daría un resultado de 14.619 canchas. Como ya vimos que eso no es cierto, pero veamos a ver cuántas realmente cabrían. Bueno, entonces por este lado nos cabrían 10 canchas y por el otro lado creo que solo nos cabrían 2 canchas. ¿Listo? Y ya tendríamos estos elementos o esta área sobrante para las áreas de administración y de camerinos. Bueno. Entonces ya hemos visualizado. Entonces también este ejercicio nos permite determinar que lo que hay que hacer es determinar primero cuál es el largo y mirar a ver cuántas canchas nos caben por ese sentido. Y por el otro lado, cuántas canchas nos pueden colocar. Teniendo el número de canchas, por ejemplo, en este caso caben 2 y teniendo el número de canchas por este lado, caben 5, podríamos definir que tenemos 10 canchas. Y luego tendríamos que tomar el área sobrante para mirar la distribución contraria de la cancha para ubicar a ver cuántas canchas no caben. Bien, veamos entonces cómo resolveríamos este ejercicio en NetBeans. Entonces vamos a abrir un proyecto nuevo que vamos a llamar canchas. Perdón. Siguiente, ahora sí, canchas. Bueno, entonces eliminemos los comentarios. Y vamos a empezar a proceder. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como son medidas, pues realmente cuando uno toma medidas de un terreno, pues el valor va a ser de tipo real. Entonces vamos a manejar valores double. Entonces vamos a llamar a la primera medida 1, a la segunda la vamos a llamar medida 2. Y con estas medidas voy a determinar el largo y el ancho de la cancha. Bien, entonces vamos a resolver nuestro primer problema. Entonces lo primero que hacemos es ingresar las medidas. Entonces medida 1 es igual a double.parseDouble GOptionPane.show input dialog y sería ingresar medida 1 del terreno. Bien, para que nos funcione entonces nuestro GOptionPane, recuerden que debemos importar la biblioteca javax.swing.asterisco. Bien, y vamos a leer la medida 2.
Entonces repetimos el proceso, pero ahora para la medida 2. Entonces ingrese medida 2 del terreno. Perfecto. Entonces vamos a resolver nuestro primer problema. Aquí, double, listo. Comparando las dos medidas. Entonces voy a preguntarle que si la medida 1 es mayor a la medida 2, entonces voy a obtener como resultado que el ancho va a ser igual a la medida 1 y que el largo va a ser igual a la medida 2. Si esto no es cierto, entonces else va a ser al revés. Ancho va a ser igual a la medida 2 y el largo a la medida 1. Bueno, aquí ya he resuelto nuestro primer problema. Bueno, entonces ahora vamos a pensar, ya he definido cuál es el largo y ya he definido cuál es el ancho. Vamos a pensar cuándo no es posible crear canchas en un terreno. Por ejemplo, si yo tuviera un terreno de ancho de 10 y de largo de 1000, pues obviamente en 10 no cabe ninguna cancha. Por lo tanto, tengo que pensar que la medida menor debe ser mayor de 18 y la medida mayor debe ser mayor de 38 para que podamos ingresar o tener canchas en el torrero. Entonces vamos a hacer la siguiente validación. Le voy a preguntar que si el ancho es menor, en este caso sería a 18, o que si el largo es menor a 38, eso nos estaría indicando que no es posible construir ninguna cancha en el terreno. Entonces aquí sería un mensaje que dijera GOptionPane.showMessage y le diríamos no es posible construir canchas en el terreno. Bien, como nos vamos a dar cuenta, estos dos valores que están aquí los voy a tener que utilizar muchas veces en muchos lugares dentro del ejercicio. Por lo tanto, aquí se hace importante construir constantes que tengan estos valores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una constante se construye a partir del indicador final. Entonces diríamos así: final de tipo double, la voy a llamar L de largo, que va a ser igual a 38. Y final de tipo double A, que va a ser el ancho, va a ser igual a 18. Entonces vamos a cambiar acá esta pregunta y vamos a preguntar que si el ancho es menor que A, o que si el largo es menor que L, diga que no es posible construir canchas. Podemos probar el programa hasta este punto. Entonces vamos a darle a ejecutar. Si le doy a una medida, por ejemplo, que diga que tiene 15 por 40, pues obviamente dice que no es posible construir ninguna cancha. Si yo le digo que tengo una medida de 25, pero la otra medida es de 37, no es posible construir canchas. Si yo le digo que tengo una medida de, digamos, demos los datos al revés, de 24 y una de 22, no es posible construir canchas.
Entonces ya tenemos validada esa primera situación. Cuando esto no se cumple, o sea, cuando sí es posible, entonces vamos a proceder a realizar cada una de las operaciones necesarias para encontrar nuestra solución. Bueno, entonces debemos determinar cuántas canchas posicionadas verticalmente pueden quedar en el lado más largo. Entonces para eso vamos a definir aquí de tipo entero una variable para contar cuántas canchas pueden quedar a lo largo, cuántas canchas pueden quedar a lo ancho, de una vez cuántas canchas pueden quedar en el espacio sobrante y cuántas canchas en total. Bueno, entonces ya con estas variables entonces podemos venir acá. ¿Cómo calculo cuántas canchas caben a lo largo? Entonces canchas a lo largo van a ser iguales a la división de largo dividido L. Y vamos a colocar que las canchas distribuidas a lo ancho van a ser igual al ancho dividido A. Listo. De esa manera yo voy a determinar cuántas canchas se pueden tener por cada medida. Resulta que aquí nos está dando un pequeño error. Entonces vamos a revisar aquí qué dice. Dice que los datos o los tipos de datos son incompatibles. Este error es básicamente porque canchas es una medida entera y largo es una medida real. Pero obviamente nosotros necesitamos contar las canchas y las canchas son enteras. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente convertir este resultado en entero. Y eso lo hacemos colocando un cast de conversión que obligue a que el resultado tome la parte entera. Y de esa manera entonces podemos definir el resultado que queremos. Bien, ya tenemos el número de canchas a lo largo y el número de canchas a lo ancho. El total de las canchas pues va a ser la multiplicación de estos dos valores. Entonces será canchas a lo largo por canchas a lo ancho. Creo que la variable total no la hemos declarado. Como es entera, vamos a crearla acá. Listo. Y aquí ya tenemos el total de canchas. Pero no hemos considerado todavía la parte sobrante. Si regresamos un momento a nuestro ejercicio, nos vamos a dar cuenta que cuando ya no podemos colocar canchas, ¿listo?, por el lado que corresponde, digamos, a la ubicación horizontal, obviamente los espacios que sobren acá nunca van a poder construir otra cancha, porque si aquí no caben 18, pues este será un valor menor a 18. En cambio, por el otro lado, como las canchas son de 38 y ya no caben más canchas de 38, es posible que ese valor sí sea superior a 18 y haya la posibilidad de colocar más canchas. Entonces, en este caso, solo hay que cuadrar el sobrante por esta parte de la distribución. Entonces, quiere decir que el sobrante que tenemos, o el espacio sobrante, va a ser igual al largo que tiene el terreno menos
el número de canchas a lo largo multiplicado por la longitud. Sobrante no lo tenemos, entonces vamos a colocarlo nuevamente. Esa es una variable de tipo real. Bueno, entonces ya tenemos cuántas canchas, digamos, perdón, cuál es el tamaño sobrante de la distribución. Ahora debemos preguntar si ese tamaño alcanza para colocar una cancha. Entonces en este caso le vamos a preguntar que si el sobrante es mayor que el ancho, ¿cierto? O sea, mayor que 18 para poderlos ubicar de forma vertical y no horizontal, pero además de eso debería cumplir que hacia el otro lado de la distribución pues haya terreno suficiente. Entonces en este caso le voy a decir que si el ancho es mayor al largo. Entonces si eso es cierto, si esas dos condiciones se cumplen, significa que puedo colocar canchas en la parte sobrante. Entonces las canchas sobrantes van a ser entonces el resultado de la división entre el ancho dividido el largo. Y entonces aquí tenemos el ancho total. Ahora vamos a tener un nuevo total que va a ser igual al total que tenga más el número de canchas sobrantes. Listo. Bien. Resulta que es posible que esta condición no se cumpla. Si esta condición no se cumple, canchas nunca tendrá un valor. Por tal motivo, nosotros nos aseguramos de que el valor inicial de las canchas sea igual a 0, para que si no se cumple la condición, él solo le sume un 0 y aquí no haya ningún problema. Bien, después de que he hecho esto, pues puedo construir o imprimir el total resultante de canchas. Entonces en este caso sería G option pane .show message y el letrero que mostraríamos sería: se pueden construir más total más canchas, y terminamos. Y ahí termina la primera parte del ejercicio. ¿Cuántas canchas están en el ejercicio? Ahora, teníamos otro problema y era averiguar cuánta área puedo utilizar para los camerinos. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Lo más sencillo es calcular el área total del terreno. Entonces vamos a agregar acá variables para el área total del terreno. Y a propósito, nosotros sí teníamos un total de canchas que cambiamos por total y quedamos con dos variables acá. Entonces hagamos una cosa: quitemos esta acá, como ya la vimos, y acá es canchas total. Canchas total. Y acá es canchas total es igual a canchas total, y si no nos queda sobrando una variable. Listo, ahora sí ya no nos está sobrando y vamos a incluir entonces el área para las canchas y el área para la distribución. Entonces calculamos el área total. Entonces sería
área total va a ser igual a la medida 1 multiplicado por la medida 2. Aunque también hubiera podido ser área T igual medida 1 por medida 2. Bueno, ya miramos a ver qué nos está pasando. La siguiente sería el área. Ya sé qué es lo que está pasando. Un pequeño error acá lo estamos haciendo por fuera del método principal. A veces nos equivocamos y nos ocurre eso. Entonces, el área total es igual a la medida 1 por la medida 2. El área de las canchas pues es igual al número total de canchas, que sería sería, ¿dónde está? Canchas totales multiplicado por la longitud multiplicado por el ancho de una cancha. No, tengo acá, un momento. Esto es igual a la longitud por el ancho por las canchas totales. Y tendríamos que el área disponible, ya vamos a verificar, sería igual al área total menos el área de las canchas. Verifiquemos a ver qué es el error que nos está sacando acá. Dice variable canchas T no fue iluminado. Bueno, nos está pidiendo que canchas T tenga un valor inicial por si acaso no se ubique en algún momento dentro de las condiciones que las están colocando. Listo. Vamos entonces ahora a escribir el resultado. Entonces GOptionPaint y escribiríamos entonces que el área disponible para camerinos y administración es de, en este caso sería área D más, y entre comillas colocaríamos metros cuadrados, punto y coma, faltan las comillas, listo. Bueno, entonces vamos a ejecutar el programa a ver cómo nos funciona. Ejecutamos, tenemos la primera medida del terreno, entonces vamos a probar lo que ya sabemos, 50, medida 2, 100, y nos dice que se pueden construir 5 canchas, tal como lo habíamos verificado nosotros en el ejercicio. El área disponible para camerinos y administración es de 1580 metros cuadrados. Vamos a probar nuevamente, pero ahora dando las medidas al revés. Primero la medida de 100 y luego la medida de 50. Y nos va a dar el mismo resultado, por lo tanto ya nos está identificando cuál es el mayor y cuál es el menor, cuál es el largo, cuál es el ancho.
En el siguiente ejercicio decíamos 100 metros por 100 metros, entonces veamos 100 por 100 y nos dice que pueden construir 12 canchas y que el área disponible para camerinos sería de 1792 metros cuadrados. De esta manera queda resuelto nuestro ejercicio.